Hola y bienvenidos a Aprendiendo con Baelish. El día de hoy vamos a hablar acerca de Trali. Esta es una clase un poco difícil de entender por todas las definiciones de las que vamos a hablar y creo que es importante conocer las bases de síndrome de distrés respiratorio agudo o SDRA para tener una mejor comprensión de este tema. En este canal ya tengo una clase acerca de SDRA que consta de 4 videos, pero como sé que no todos tienen el tiempo para verla, he incluido dentro del temario de esta clase 3 diapositivas de repaso de SDRA. Además vamos a ver los hemoderivados que pueden producir Trali, las definiciones antiguas y nuevas de Trali, la epidemiología y factores de riesgo, tanto del receptor como del hemodiderivado, la fisiopatología, presentación clínica y diagnóstico, otras enfermedades que pueden simular un Trali que están dentro del diagnóstico diferencial, por ejemplo el TACO, y para finalizar veremos el tratamiento, pronóstico y prevención. Empecemos con el repaso de SDRA. Recuerden que estas son siglas que significan síndrome de distrés respiratorio agudo. Y este se caracteriza por un cuadro clínico de disnea intensa de comienzo rápido, hipoxemia e infiltrados pulmonares difusos, que culminan en insuficiencia respiratoria. Como vimos en la clase de SDRA, para que se dé este síndrome, el paciente antes debe haber presentado alguno de los factores de riesgo, que producen lesión pulmonar directa o indirecta. Aquellos que afectan directamente al pulmón son neumonía, casi ahogamiento, contusión pulmonar, inhalación de gases tóxicos y broncoaspiración de contenido gástrico. Aquellos que afectan al pulmón de manera indirecta son sepsis, pancreatitis, quemaduras, traumatismos graves, sobredosis de fármacos, etc. Entonces el paciente primero debe presentar alguna de estas patologías que producen una respuesta inflamatoria a nivel pulmonar y terminan desarrollando un distrés respiratorio. Ahora, para hacer el diagnóstico de este síndrome, utilizamos la definición de Berlín del año 2012 y en ella vemos que todo paciente con distrés respiratorio tiene una PAFI menor o igual a 300 y nosotros podemos, en base a la relación PO2-FiO2, clasificar al distrés respiratorio en leve, moderado y severo. Cuando la PAFI vaya de 300 a 201, se trata de un SDRA leve. Cuando la tengas entre 200 y 101, se trata de un SDRA moderado. Y cuando la PAFI sea menor o igual a 100, estamos ante un SDRA severo. Siguiendo con estos criterios, el comienzo del cuadro clínico debe de ser agudo. ¿Y qué significa agudo en SDRA? Que ocurra dentro de los 7 días de la lesión pulmonar, directa o indirecta. Es decir, el paciente es ingresado por neumonía y dentro de los 7 días, por ejemplo, al tercer día de cursar con esa neumonía, el paciente deteriora su estado respiratorio y desarrolla un SDRA. Y si al paciente se le realiza una radiografía de tórax, vamos a observar infiltrados alveolo-intersticiales bilaterales difusos, no infiltrados localizados en un área específica del pulmón. Son diseminados en los 2 pulmones. Y como vemos es una placa de tórax compatible con un edema agudo de pulmón de tipo cardiogénico. Sin embargo, se debe de descartar que el origen del edema se deba a insuficiencia cardíaca o sobrecarga hídrica. Y para evaluar el origen del edema nos vamos a ayudar con un ecocardiograma transtorácico. Con este breve repaso de lo que considero más importante de SDRA, ahora sí entremos en materia y hablemos de Trali, siglas en inglés para Transfusion Related Acute Lung Injury o lesión pulmonar aguda relacionada con transfusión. ¿Transfusión de qué? De hemoderivados. ¿Qué hemoderivado puede producir Trali? Cualquiera, desde sangre total, concentrado de glóbulos rojos, concentrado de plaquetas o plaquetoféresis, crioprecipitados, plasma fresco congelado e incluso se han reportado casos de Trali con la administración de inmunoglobulina intravenosa. Y de todos estos hemoderivados, los que más se utilizan a nivel mundial son el concentrado de plaquetas, concentrado de glóbulos rojos y plasma fresco congelado. Algo que debemos tener en cuenta desde el punto de vista epidemiológico es que el riesgo de Trali es mayor con hemoderivados que contienen un mayor volumen de plasma. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a una pizarra para explicarlo. Cuando ustedes toman una muestra de sangre a un paciente, el personal del laboratorio la lleva a esta máquina que se llama centrífuga.
y lo que hace es separar a la sangre en sus dos componentes, en un componente líquido que se llama plasma y en un componente sólido que contiene a las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. De esta manera podemos decir que la sangre está compuesta por plasma, que es la porción líquida, y células sanguíneas que corresponden a la porción sólida. Regresemos a hablar de hemoderivados. Cuando nosotros tenemos a un donante, se le extrae sangre total, es decir, sangre con plasma y células. Si lo que el paciente necesita es concentrado de glóbulos rojos, a esta sangre total se le extrae un poco de plasma y nos quedan los glóbulos rojos. Pero si a la sangre total le extraemos glóbulos rojos y algo de plasma, nos queda un concentrado de plaquetas, y si extraemos las células y queda solo el plasma, nos queda plasma fresco congelado. Ahora volvamos a leer la frase que vimos anteriormente. El riesgo de Trali es mayor con hemoderivados que contienen un mayor volumen de plasma. Y les hago una pregunta sencilla. De estos 3 hemoderivados, ¿cuál creen ustedes que es el que tiene mayor volumen de plasma? La respuesta es obvia. El plasma fresco congelado, porque es solo plasma. Y con esta explicación podemos llegar a la conclusión de que pacientes que reciben plasma fresco congelado tienen un mayor riesgo de desarrollar Trali que si se transfunden cualquier otro hemoderivado. Y aquí tengo que hacer una explicación para que no se confundan cuando lean este tema. Si a nivel mundial se transfundirían la misma cantidad de concentrados de glóbulos rojos, 1, 2, 3, 4, 5, que la misma cantidad de plasma, 1, 2, 3, 4, 5, existirían más casos reportados a nivel mundial de Trali por plasma. Sin embargo, esto no ocurre así. ¿Por qué motivo? Porque los hemoderivados que más se transfunden a nivel mundial son los concentrados de glóbulos rojos. Y es por esto que cuando ustedes lean las estadísticas de Trali, van a ver que hay más casos reportados de Trali por transfusión de concentrados de glóbulos rojos que por transfusión de plasma. Es por la gran cantidad o por la transfusión masiva a nivel mundial que existe de concentrados de glóbulos rojos. O sea, es por cantidad de hemoderivado transfundido. Pero si nosotros calculamos el riesgo individual, hay un mayor riesgo de desarrollar Trali por plasma. Espero se entienda la diferencia. Ahora sí, vamos a ver la definición de Trali. A principios de la década de los 2000, un grupo de trabajo del Instituto Nacional de Corazón, Pulmones y Sangre y una conferencia del Consenso Canadiense publicaron definiciones uniformes para Trali y lo definieron como una nueva lesión pulmonar aguda o un nuevo SDRA que ocurre durante o dentro de las 6 horas posteriores a la administración de hemoderivados. Y aquí podemos ver los criterios diagnósticos de Trali que se publicaron en ese entonces. Primero, el paciente debía tener una lesión pulmonar aguda, definida de la siguiente manera. El inicio del cuadro clínico debe de ser agudo. ¿Y qué significa agudo? Dentro de las 6 horas posttransfusión. Además, debe existir hipoxemia. Y definían hipoxemia como una PAFI menor o igual a 300, saturación periférica de oxígeno menor al 90% respirando aire ambiente, o la evidencia clínica de hipoxemia, es decir, paciente disneico, taquipneico, con cianosis, etc. Además, en la radiografía de tórax deben de existir infiltrados alveolo-intersticiales bilaterales difusos, al igual que en el SDRA o en el edema agudo de pulmón cardiogénico. Con la ayuda de un ecocardiograma se debe de descartar la existencia de sobrecarga o hipertensión de aurícula izquierda, es decir, descartar insuficiencia cardíaca. Y además el paciente no debe de tener una lesión pulmonar aguda o un SDRA antes de la transfusión. En cuanto a los factores de riesgo de distrés respiratorio, deben de estar ausentes. Es decir, el paciente no debe haber tenido neumonía, casi ahogamiento, pancreatitis, sepsis, etc. Ahora, si el paciente cumplía estas 5 características, pero estaba presente alguno de los factores de riesgo de SDRA, no se podía catalogar esa patología como Trali, sino como posible Trali. En resumen, para el diagnóstico de Trali, todas las características deben estar presentes, es decir, estas 5 características. Además, no deben de existir factores de riesgo de SDRA al momento de la transfusión.
ya que si estuvieran presentes, la terminología a utilizar es de posible trali o SDRA transfundido. Sin embargo, se decidió eliminar esta terminología de posible trali debido a su ambigüedad, causaba mucha confusión. Y por este motivo, en el año 2019, se hizo un consenso para redefinir al trali y se dejó a un lado esa clasificación de trali o posible trali, sino que ahora se utiliza trali tipo 1 y trali tipo 2. En el trali tipo 1 deben de estar ausentes los factores de riesgo de SDRA y debe cumplirse todo lo siguiente. El inicio del cuadro clínico debe de ser agudo, debe existir hipoxemia, debe haber evidencia clara de edema pulmonar bilateral en imágenes. No debe de existir hipertensión de aurícula izquierda, pero si estuviera presente, esta no debe de ser la causa principal de la hipoxemia. El inicio de la sintomatología debe estar dentro de las 6 horas post-transfusión y no debe de existir relación temporal a un factor de riesgo para SDRA. Como ven, el trali tipo 1 concuerda mucho con la definición de trali de los criterios viejos. Ahora veamos qué es el trali tipo 2. Aquí sí pueden existir factores de riesgo de SDRA, pero sin un diagnóstico establecido del mismo, es decir, no se cumplen todos los criterios de Berlín, o puede haber SDRA leve de base, pero con un deterioro del estado respiratorio debido a la transfusión basado en lo siguiente. Deben estar presentes los hallazgos descritos en las categorías A y B del trali tipo 1, es decir, esto, y además el paciente debe tener un estado respiratorio estable en las 12 horas previas a la transfusión. Vamos a explicar un poco mejor el trali tipo 2. Aquí tenemos una línea temporal de una guardia hospitalaria, de 6 de la mañana a 6 de la mañana del día siguiente. Imaginemos que yo transfundo a mi paciente a las 6 de la tarde y que este paciente tiene factores de riesgo para SDRA. Digamos que ingresó por pancreatitis y está en su tercer día de pancreatitis. Al inicio de la guardia, le pidieron una radiografía de tórax y estaba normal. Y el paciente permanece estable desde el punto de vista respiratorio las 12 horas previas a la transfusión, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ahora supongamos que a las 9 de la noche el paciente empieza con un deterioro en su estado respiratorio. Le realiza una radiografía de tórax y vemos infiltrados pulmonares bilaterales difusos, compatibles con un edema agudo de pulmón. En este caso, pese a que el paciente tenía factores de riesgo de SDRA, estamos frente a un trali tipo 2, porque podemos atribuir el deterioro respiratorio a la transfusión, ya que previo a la transfusión el paciente estaba estable. Ahora vamos al otro escenario del trali tipo 2. El paciente al inicio de la guardia tiene esta radiografía de tórax, ya hay infiltrados pulmonares bilaterales difusos y además está con clínica respiratoria y tiene una PAFI de 250, es decir, un SDRA leve. Recuerden que el leve tiene una PAFI entre 300 y 201. De esta manera tenemos lo que dice acá, un SDRA leve de base, pero el estado respiratorio debe estar estable las 12 horas previas a la transfusión. Es decir, el paciente debe de mantenerse con un SDRA leve de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y luego de la transfusión puede empeorar su cuadro respiratorio y desarrollar el edema pulmonar bilateral. En este caso, también se trata de un trali tipo 2 y podemos atribuir este cuadro clínico con la transfusión, porque pese a que el paciente ya tenía un SDRA leve, estaba estable las 12 horas previas a transfundir el hemodiderivado. Si por el contrario nosotros veíamos que a las 6 de la mañana tenía un SDRA leve y el estado respiratorio fue deteriorándose a las 12 del día, a las 3 de la tarde y en este momento ya tenía una PAFI de 150, es decir, se transformó en un SDRA moderado y luego lo transfundes y tiene una PAFI en 50, ya es un SDRA severo y aparecen estas imágenes en la placa de tórax, ya no puedes atribuirle el cuadro respiratorio a la transfusión porque el paciente ya venía empeorando previo a transfundir el concentrado de glóbulos rojos y lo más probable es que esto sea un SDRA y no un trali, o sea que no podemos echarle la culpa al hemodiderivado
del deterioro clínico del paciente si éste ya venía empeorando las 12 horas previas a la transfusión. Espero que con esta explicación se entienda bien cada definición. Yo sé que este es un tema complejo, con muchos conceptos, pero estoy intentando explicarlos lo mejor posible. Ahora veamos otras causas de edema pulmonar que no cumplen criterios de Trali. La primera causa es el distrés respiratorio, y cuando nosotros sospechamos en un distrés y no en un Trali, cuando el paciente tiene factores de riesgo para SDRA y el deterioro no se debe a la transfusión, sino a los factores de riesgo presentes. Por ejemplo, el SDRA inicia dentro de las 6 horas post-transfusión, pero el estado respiratorio del paciente se estaba deteriorando en las 12 horas previas a transfundir el hemodiderivado. De esto les hablé en la diapositiva anterior. El otro ejemplo, tienes un SDRA de cualquier severidad, es decir, leve, moderado o severo, que se deteriora post-transfusión con un estado respiratorio que ya se estaba deteriorando en las 12 horas previas a la transfusión. Como ven, esto es muy importante. Para que sea un Trali, en las 12 horas previas a transfundir el hemodiderivado, el estado respiratorio del paciente debe ser estable. Veamos ahora otra causa de edema pulmonar que no cumple criterios de Trali, el Trali-Taco indistinguibles. De TACO les voy a hablar a profundidad más adelante en esta clase, pero son siglas en inglés para Transfusion Associated Circulatory Overload, es decir, sobrecarga circulatoria asociada a transfusiones, y ocurre cuando realizas transfusiones masivas de hemoderivados en un corto periodo de tiempo. Es una sobrecarga por hemoderivados, así como tú puedes sobrecargar al paciente pasándole 5 litros de solución salina o de lactato de Ringer, lo puedes sobrecargar transfundiéndole 5 concentrados de glóbulos rojos y 5 concentrados plaquetarios en un lapso de 3 horas. Estoy exagerando un poco, pero esa es la idea. Entonces, utilizamos Trali-Taco indistinguible cuando el Trali no puede distinguirse del taco o cuando ambas condiciones ocurren simultáneamente. Y por último, tenemos a la TAD, Transfusion Associated Dyspnea o disnea asociada a transfusión. Utilizamos este término cuando ocurre el edema pulmonar pasadas las 6 horas post-transfusión y es clínicamente sospechoso para ser asociado con la transfusión del hemodiderivado. Recuerden que para definir Trali tipo 1 o Trali tipo 2, el cuadro clínico debe iniciar dentro de las 6 horas post-transfusión, pero en la TAD el cuadro clínico inicia pasadas esas 6 horas. Es decir, tú le transfundes plasma a un paciente y a las 10 o 12 horas empieza con disnea. Y no existe otra causa que explique ese cuadro clínico. El paciente no tiene neumonía, no tiene distrés, no tiene insuficiencia cardíaca, etc. En ese caso, tú puedes asociar la transfusión con la disnea que presenta el paciente, pero ya no sería un Trali, porque sobrepasa las 6 horas post-transfusión. En este momento les quiero agradecer a todos los que se han quedado y no han abandonado el video, pese a haber visto estas 3 últimas diapositivas llenas de definiciones y conceptos. De ahora en adelante, la clase va a ir un poco más rápido. En cuanto a epidemiología, en realidad se desconoce la verdadera incidencia del Trali, sin embargo, por estudios históricos se cree que la tasa es de 0.04 a 0.1% en pacientes transfundidos o de 1 por cada 5.000 hemoderivados transfundidos. Sin embargo, algo que se ha observado es que las poblaciones en estado crítico, es decir, pacientes que están ingresados en la UCI, en ventilación mecánica, la incidencia aumenta y puede llegar hasta un 8%. Entonces, como ven, esta es una entidad muy rara y ha disminuido aún más desde la instauración de estrategias para mitigar el Trali. Pero tengan presente lo que está subrayado en color morado. En poblaciones en estado crítico puede verse esta entidad con una mayor frecuencia. Veamos ahora los factores de riesgo. Estos se dividen en 2. Factores de riesgo de los receptores, es decir, de la persona que va a recibir la transfusión, y factores de riesgo de los hemoderivados. Tienen un mayor riesgo de presentar Trali aquellos pacientes en estado crítico
que se encuentren en ventilación mecánica, que hayan recibido transfusiones masivas de sangre, que estén sépticos, que hayan sido sometidos a cirugía de trasplante hepático, pacientes con abuso crónico de alcohol, tabaquismo actual, aquellos que tienen niveles elevados de interleuquina 8, pacientes con balance hídrico positivo y aquellos que tengan alguna neoplasia hematológica como mieloma, leucemia o linfoma. Vámonos al otro lado. Recuerden que todos los hemoderivados pueden producir trali y que actualmente hay un mayor número de muertes por trali reportadas debido a transfusión de concentrados de glóbulos rojos. Pero recuerden que esto se debe a que los concentrados de glóbulos rojos son los hemoderivados más transfundidos a nivel mundial. Como les dije anteriormente, es por cantidad de hemoderivado transfundido, pero ustedes ya saben que los hemoderivados con un alto volumen plasmático, como el plasma fresco congelado, son los que más riesgo tienen de desarrollar trali. Ahora sí, veamos los factores de riesgo de los hemoderivados. Como ven, aquí tiene mucho peso el sexo del donante, ya que existe un mayor riesgo de producir trali cuando se transfunden hemoderivados de donantes de sexo femenino y multíparas, sobre todo si el hemoderivado tiene un volumen aumentado de anticuerpos contra antígeno leucocitario humano o antígeno de neutrófilo humano, o HLA-HNA. Y también hay un mayor riesgo de desarrollar trali con glóbulos rojos que tienen almacenados en el banco de sangre un mayor tiempo, es decir, con glóbulos rojos viejos. De esta manera, si a este grupo de pacientes se les transfunden hemoderivados con estas características, hay un mayor riesgo de que desarrollen trali. Ahora veamos lo más interesante del video, que es la fisiopatología. La forma más aceptada para explicar la patogenia del trali es a través de la hipótesis de los dos golpes o de los dos eventos, y estos son el secuestro y cebado de neutrófilos y la activación de los neutrófilos. ¿Y a qué se refiere la palabra secuestro? A que los neutrófilos que circulan en sangre periférica son atraídos a la circulación pulmonar, y el cebado corresponde a una preactivación de estos neutrófilos. El primer evento se debe a los factores de riesgo del receptor, es decir, que ocurre en aquellos pacientes críticos en ventilación mecánica, que abusan crónicamente del alcohol, tabaquistas, etc. Y el segundo evento, la activación de los neutrófilos, ocurre debido a los factores de riesgo del hemoderivado, es decir, aquellos que provienen de donantes de sexo femenino, multíparas, que contienen anticuerpos HLA o HNA, o glóbulos rojos que llevan almacenado mucho tiempo. Si se los transfunden a pacientes con estos factores de riesgo, producen la activación de los neutrófilos que están secuestrados a nivel pulmonar. De esta manera podemos concluir que el primer evento ocurre antes de la transfusión, porque se da en el paciente que va a recibir el hemoderivado, y el segundo evento ocurre después de la transfusión. Les voy a explicar esto de mejor manera en una pizarra en blanco. Lo que vamos a hacer primero es dividir la pantalla en dos. Del lado izquierdo veremos el modo macro, donde está nuestro paciente en estado crítico, y del lado derecho vamos a ver el modo micro, lo que ocurre a nivel alveolar. Algo muy importante es que los neutrófilos son las células estrella en la fisiopatología del trali. Sin neutrófilos no hay trali, y es por este motivo que se cree que pacientes con un conteo bajo de neutrófilos tienen un menor riesgo de desarrollar trali. Por ejemplo, pacientes oncológicos que reciben quimioterapia y luego de la misma desarrollan neutropenia. Como no hay neutrófilos o hay muy pocos neutrófilos circulando en sangre periférica de esos pacientes, el riesgo de trali disminuye. Entonces, aquí tenemos el alvéolo del paciente. Del lado izquierdo vamos a ver cómo luce de manera normal. Tenemos un epitelio broncoalveolar asentado sobre una membrana basal, las células alveolares planas o neumocitos tipo 1, células alveolares cuboideas o neumocitos tipo 2, que son los que producen el surfactante o agente tensoactivo. Aquí hay un macrófago alveolar normal y por debajo del alvéolo está un capilar de la microcirculación pulmonar por el que viajan glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Pero como es el neutrófilo la estrella de la fisiopatología del trali, vamos a eliminar a las plaquetas y a los glóbulos rojos. Ahora, yo les dije que para que ocurra el trali deben existir dos eventos o dos golpes.
El primero es el secuestro y cebado de neutrófilos, que consiste en una atracción de los neutrófilos acá, a la circulación pulmonar. Todo esto ocurre pretransfusión y depende de los factores de riesgo del receptor. Es decir, el paciente debe tener lesión endotelial, debe ser un enfermo crítico, estar en ventilación mecánica, estar séptico, ser alcohólico, tabaquista, etc. Ya que los pacientes con estas características pueden tener esta atracción de neutrófilos a la microcirculación pulmonar, al intersticio y al alveolo. Y como ven, esta es una imagen de terror. Hay células inflamatorias acumuladas a nivel alveolar. Es como haberle echado gasolina a los pulmones y solo hace falta una chispa para generar un incendio. Y esa chispa que viene a incendiar todo es la transfusión, ya que con ella se genera el segundo evento, la activación de estos neutrófilos, que consiste en la liberación de citocinas, oxidasas y proteasas que producen daño endotelial, daño en los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, con inactivación del surfactante, generación de membranas hialinas que están aquí de color rojo, y como normalmente el epitelio alveolar sano es impermeable a proteínas y líquido, y acá la membrana está destruida, se va a producir edema alveolar, que produce una alteración en el intercambio gaseoso y lleva al cuadro clínico del TRALI. Disnea, taquipnea, cianosis, hipoxemia y culmina todo en insuficiencia respiratoria. Recuerden que el segundo evento se debe a los factores de riesgo del hemodiderivado, donantes de sexo femenino, multíparas, que en el hemodiderivado existan anticuerpos HLA y HNA y que se transfundan glóbulos rojos viejos o que llevan mucho tiempo almacenados en el banco de sangre del hospital. De esta manera, según la hipótesis de los dos eventos, un paciente no puede tener TRALI si no ocurren ambos. O sea que un paciente en estado crítico o que tenga cualquiera de los factores de riesgo del receptor, al que se le transfundan glóbulos rojos nuevos, de un donante masculino que no tiene anticuerpos, no va a presentar TRALI. Y lo mismo visto de otra manera. Si tienes un paciente que no está en estado crítico, que no fuma, que no toma, y le transfundes glóbulos rojos viejos de una mujer multípara, tampoco va a presentar TRALI, porque es necesario que se den los dos eventos. Y algo más, como ven acá, el TRALI puede ser inmune y no inmune. Todo va a depender de qué es lo que activa los neutrófilos. Yo sé que les dije que la transfusión es la que los activa, pero hay que ver qué sustancia contenida en ese hemodiderivado es la responsable, porque no son los glóbulos rojos. Miren, si el hemodiderivado tiene anticuerpos HLA o HNA, estamos ante un TRALI inmune o mediado por anticuerpos, ya que son los anticuerpos los que activan a los neutrófilos que están secuestrados en el pulmón. Pero si el hemodiderivado no tiene anticuerpos y lo que tiene son lípidos bioactivos, que actúan como modificadores de respuesta biológica, se trata de un TRALI no inmune, ya que son estos lípidos bioactivos los que activan a los neutrófilos. Aquí tenemos un resumen. Esta imagen es sacada de una revisión de la revista The Lancet. Y como vemos, el paciente que desarrolla un TRALI debe tener los factores de riesgo del receptor y los glóbulos rojos, plasma o plaquetas que recibe deben de tener los factores de riesgo del hemodiderivado. Hablemos ahora del cuadro clínico. A medida que se va acumulando líquido en los alvéolos del paciente, ocurre la aparición repentina de insuficiencia respiratoria hipoxémica durante o poco tiempo después de la transfusión del hemodiderivado. En ocasiones los síntomas pueden retrasarse hasta 6 horas. Sin embargo, la mayoría de los casos ocurren a los pocos minutos de iniciada una transfusión. Se han reportado casos de TRALI cuando solo han pasado entre 15 a 20 mililitros del hemodiderivado. Del lado derecho tenemos los signos y síntomas más comunes en orden de frecuencia. En el 100% de los casos vamos a ver hipoxemia e infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax. Recuerden que estos dos están dentro de los criterios para diagnosticar TRALI, por eso van a estar presentes en el 100% de los casos. Además, si el paciente está intubado, pueden aparecer secreciones rosadas a través del tubo endotraqueal en el 56% de los casos.
También puede existir fiebre en el 33%, hipotensión en un 32% y cianosis en el 25% de los casos. Otras manifestaciones clínicas pueden ser disnea, taquipnea, taquicardia y al realizar un hemograma al paciente puede haber neutropenia. ¿Por qué motivo? Porque por fisiopatología los neutrófilos del paciente están secuestrados a nivel pulmonar y si tú tomas una muestra de sangre periférica, por ejemplo del brazo, es posible que el conteo de neutrófilos salga bajo. Continuemos. Ante la aparición repentina de insuficiencia respiratoria hipoxémica durante o poco tiempo después de una transfusión de un hemodiderivado, ¿qué debemos de solicitar? Lo primero que vamos a hacer es ponerle un oxímetro de pulso al paciente en el dedo y si satura menor o igual al 90% respirando aire ambiente, vamos a hacer una gasometría arterial para confirmar la hipoxemia o la insuficiencia respiratoria. Y con el valor de la PO2 de la gasometría vamos a determinar la PAFI y a clasificar al TRALI en leve, moderado y severo dependiendo del valor de la PAFI. Al igual que en el distrés respiratorio. También vamos a solicitar una radiografía de tórax donde vamos a observar los infiltrados alveolo-intersticiales difusos bilaterales. En la siguiente diapositiva vamos a ver al lado izquierdo radiografías de tórax antes del TRALI y del lado derecho con el TRALI instaurado. Como ven, aquí tenemos una radiografía de tórax normal y luego de transfundir al paciente aparecen estas imágenes. Infiltrados bilaterales difusos. Abajo veremos un caso más dramático, radiografía de tórax normal antes del TRALI y acá tenemos un edema pulmonar que ocupa prácticamente la totalidad de los campos pulmonares. Lo más probable es que este paciente tenga una PAFI menor a 100 y que se trate de un TRALI severo. Luego de haber examinado al paciente, realizar laboratorios, gasometría, radiografía, aplicamos los criterios diagnósticos de TRALI. Si utilizas los criterios viejos, recuerda que si coexiste una relación temporal clara con un factor de riesgo para SDRA, no se puede hacer un diagnóstico formal de TRALI y la terminología a utilizar es de posible TRALI o SDRA transfundido. Pero yo no aconsejo utilizar los criterios viejos. Empecemos a utilizar las nuevas definiciones de TRALI y clasificarlo en TRALI tipo 1 cuando no existen factores de riesgo para SDRA o TRALI tipo 2 cuando estos factores de riesgo están presentes. No voy a ahondar más en esta diapositiva porque al inicio de la clase ya hablamos acerca de los criterios diagnósticos. Así que continuemos. En cuanto al diagnóstico diferencial, en primer lugar tenemos al posible TRALI o SDRA transfundido cuando usamos los criterios viejos. También tendremos al TACO, sobrecarga circulatoria asociada a transfusión, que es más frecuente en ancianos y niños pequeños. Y existen algunos factores de riesgo para TACO que los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Otra patología que puede simular al TRALI es el SDRA, y lo vamos a sospechar cuando el cuadro clínico surge antes de la transfusión o pasadas las 6 horas post-transfusión. Además deben cumplirse los criterios de Berlín y existir factores de riesgo para SDRA, como pancreatitis, neumonía, sepsis, etc. Por último tenemos otras reacciones transfusionales como la reacción hemolítica aguda, que puede también causar dificultad respiratoria, fiebre y escalofríos. Las reacciones hemolíticas se deben típicamente a incompatibilidad ABO y la prueba conocida como test de Coombs directo puede ser positiva en las reacciones hemolíticas, pero no en el TRALI. La anafilaxia puede producir también dificultad respiratoria similar a TRALI, pero se asocia más a menudo con signos y síntomas de las vías respiratorias, como estridor, tos, sibilancias, congestión nasal y broncoespasmo. Y también la anafilaxia se va a asociar a manifestaciones cutáneas como la aparición de una nueva erupción o rash y reacciones gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarreas. Y por último tenemos a la sepsis y al choque séptico, que a menudo se asocian con dificultad respiratoria, fiebre e hipotensión.
La evidencia de un proceso infeccioso activo con leucocitosis, fiebre, microbiología positiva sugiere el diagnóstico de sepsis en lugar de TRALI. Como dato adicional, la sepsis asociada a transfusiones generalmente se asocia con la administración de plaquetas contaminadas con bacterias, y en este caso, la evaluación de la transfusión por parte del banco de sangre identificará típicamente a un microorganismo contaminante. Ahora vamos a hablar un poco más a profundidad acerca del TACO, siglas en inglés para Transfusion Associated Circulatory Overload o sobrecarga circulatoria asociada a transfusión. Se la define como un edema pulmonar debido a exceso de volumen o sobrecarga circulatoria que ocurre en pacientes que reciben grandes volúmenes de hemoderivados en un corto periodo de tiempo. Los factores de riesgo para presentar TACO son pacientes con falla cardíaca, con balance hídrico positivo, falla renal oligúrica o anúrica, cirugía de emergencia y administración rápida de hemoderivados. A continuación tenemos una tabla con características útiles para diferenciar TRALI y TACO. Les he pintado de color amarillo las características que comparten. En ambos hay disnea aguda y en ambos hay infiltrados difusos bilaterales en la radiografía de tórax. ¿En qué se diferencian? En el TRALI puede haber fiebre, en el TACO no. En el TRALI puede haber hipotensión y en el TACO hipertensión. Además pueden estar distendidas las venas del cuello y haber un tercer ruido cardíaco. La fracción de eyección en el TACO suele estar disminuida y en el TRALI puede ser normal. La presión en cuña de la arteria pulmonar en el TRALI frecuentemente es menor o igual a 18, como se observa en el distrés respiratorio, y en el TACO o en pacientes con falla cardíaca va a ser mayor a 18 milímetros de mercurio. El edema pulmonar en el TACO va a ser de tipo trasudado porque es por sobrecarga, y en el TRALI es de tipo exudado o inflamatorio. El balance hídrico en el TRALI es neutro o negativo y en el TACO va a ser positivo. En el TRALI la respuesta a diuréticos es inconsistente, pero en el TACO habrá una mejoría significativa y esto es obvio porque el TACO es sobrecarga hídrica y tú como tratas una sobrecarga con restricción hídrica y diuréticos. El hemograma en el TACO no se debe de alterar, pero en el TRALI puede existir leucopenia transitoria. ¿Por qué motivo? Porque como vimos anteriormente, los neutrófilos están secuestrados a nivel pulmonar y en una muestra de sangre periférica puede haber neutropenia. Y por último, el péptido natriurético en el TRALI va a ser normal y en el TACO va a estar aumentado. Ahora continuemos con el tratamiento de TRALI. Lo más importante es suspender de inmediato la transfusión del hemodderivado. Y el manejo es de soporte. La suplementación con oxígeno para corregir la hipoxemia es la piedra angular del tratamiento. En casos no tan graves, se puede utilizar ventilación mecánica no invasiva con CPAP o BiPAP. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con TRALI, cerca del 70 a 80%, van a requerir intubación endotraqueal y asistencia respiratoria invasiva. Dentro del tratamiento hay que hablar de la ventilación, del apoyo hemodinámico, del uso o no de esteroides, de las estrategias que están en investigación. Y les voy a comentar si los pacientes con TRALI pueden o no recibir transfusiones adicionales. Empecemos con la ventilación. En cuanto al manejo del ventilador, manejamos los mismos principios utilizados en el SDRA. Y la aplicación exitosa de intervenciones de soporte vital más extremas como el ECMO también se ha descrito en el tratamiento de TRALI. Pero obviamente no todos los hospitales cuentan con ECMO. Como el manejo del ventilador es similar al del SDRA, nosotros vamos a utilizar ventilación con bajo volumen tidal. Esto quiere decir de 4 a 8 ml por kilo de peso predicho. La mayoría de los autores sugieren iniciar con 6. Se debe mantener una presión meseta menor o igual a 30, aunque como vimos en la clase de SDRA,
mucho mejor si está por debajo de 25 centímetros de agua. La frecuencia respiratoria como máximo debe estar en 35 respiraciones por minuto, sin embargo considero que este valor es muy alto. En la clase de SDRA les dije que se debe utilizar máximo hasta 24, 26 o 28. En realidad este valor se va ajustando según los requerimientos del paciente. La PIP que se suele utilizar es mayor o igual a 5, con un máximo de 14 o 15, ya que si utilizan valores de PIP muy altos pueden provocar una sobredistensión alveolar. Y por último, la FiO2 idealmente debería de ser menor o igual a 0.6, pero al inicio de la ventilación mecánica se pueden utilizar valores de 1 o concentración de oxígeno del 100%. Para profundizar acerca del manejo del ventilador en el paciente con distrés respiratorio, les recomiendo ver los videos que subí a este canal acerca de este tema, ya que en ellos también hablo acerca de las metas de presiones y gases pulmonares a las que debemos llegar para disminuir la mortalidad en este grupo de pacientes. En cuanto al soporte hemodinámico, el objetivo es garantizar la perfusión adecuada de órgano terminal. Recuerden que a menudo los pacientes con TRALI presentan hipotensión e hipovolemia, por lo que hay que realizar una reanimación adecuada con líquidos y cuando sea necesario utilizar soporte con vasoactivos. Y debemos tener precaución con la administración empírica temprana de diuréticos, ya que no estamos ante un TACO. Recuerden, en este caso el edema no es por sobrecarga, es inflamatorio. Y además muchos de estos pacientes tienen hipotensión e hipovolemia. Y solo los utilizamos si existe estabilidad hemodinámica demostrada, ya que en casos específicos pueden ser beneficiosos. Los corticoides intravenosos han sido estudiados ampliamente en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, pero con respecto a TRALI, existen informes de casos aislados que respaldan el uso de dosis altas de corticosteroides. Sin embargo, al igual que en el SDRA, no se recomienda el uso rutinario. Estos se deben de utilizar en el TRALI temprano, ya que es perjudicial utilizarlos luego de 14 días de instaurado el SDRA o el TRALI. Además de las terapias descritas anteriormente, se han propuesto varias estrategias adicionales de tratamiento y prevención que se encuentran en diversas etapas de investigación, entre los que están el uso de estatinas, aspirina y productos sanguíneos halogénicos. Quisiera hacer una mención a la aspirina. Cuando les hablé de fisiopatología de TRALI, mencioné que la célula estrella era el neutrófilo. Sin embargo, en artículos de revisión ustedes van a poder leer que las plaquetas también juegan un rol en la patogenia del TRALI. Y es por este motivo que a la aspirina, al ser un antiagregante plaquetario, se la está estudiando para tratar o prevenir el TRALI, aunque en la actualidad ninguna de estas terapias tiene evidencia suficiente para justificar su uso como tratamiento de rutina. Los sobrevivientes de TRALI pueden recibir productos sanguíneos adicionales en el futuro y no se debe suspender la transfusión de hemoderivados. Y mucho ojo con esta última frase, no se confundan. Si el paciente está presentando un TRALI en este momento, suspendes la transfusión. Esto de que no se debe suspender la transfusión de hemoderivados es en el futuro. Lo importante en los pacientes que sobreviven al TRALI es que no deben recibir productos sanguíneos que contengan plasma del donante implicado. Es decir, si un paciente presenta TRALI luego de transfundir un hemodderivado donado por su hermana, que es multípara y además en el hemodderivado se detectan anticuerpos HNA y HLA, si sobrevive, en el futuro no puede volver a recibir hemoderivados de su hermana. Va a tener que donar sangre su primo, su papá, su hermano, pero no puede recibir productos sanguíneos que contengan plasma del donante implicado. Eso es muy importante. Algo igual de importante es realizar los informes correspondientes al servicio de transfusión del hospital. Cuando se sospecha una reacción transfusional, el caso debe informarse al servicio de medicina transfusional lo antes posible. Y estos van a iniciar un análisis de reacción a la transfusión. Se debe obtener una muestra del paciente para solicitar biometría hemática completa,
perfil de hemólisis, o sea, LDH, aptoglobina, reticulocitos, bilirrubinas, etc., test de Coombs directo, péptido natriurético y tipificación de antígeno leucocitario humano. Luego, el banco de sangre debe compilar una lista de todos los hemoderivados transfundidos en las 6 horas anteriores. Se debe también retirar a estos donantes e iniciar pruebas para detectar anticuerpos contra HNA y HLA. Y si se identifica un donante con un anticuerpo HLA o HNA que coincida con un antígeno afín en el receptor, algunos autores han propuesto clasificar aún más el caso como TRALI mediado por anticuerpos o TRALI inmune. En cuanto al pronóstico de TRALI, debemos saber que la mayoría de pacientes requerirán admisión a unidad de cuidados intensivos y asistencia respiratoria. La mayoría requiere ventilación mecánica por 3 a 10 días, pero en casos leves puede ocurrir la resolución del cuadro en 24 a 48 horas. Algo bueno es que la mayoría de los sobrevivientes recuperan su función pulmonar basal y pueden recibir hemoderivados en el futuro. Sin embargo, un pequeño grupo de los sobrevivientes no recuperan su función pulmonar y quedan con secuelas como fibrosis pulmonar. Las tasas de mortalidad de TRALI varían según la población de los pacientes, y en pacientes críticamente enfermos, la tasa de mortalidad puede ser muy alta, oscilando entre un 41 a 67%. Y por último, veremos las estrategias de prevención de TRALI. Una de ellas es el aplazamiento de donantes de sexo femenino multíparas, ya que como vimos en la clase, el riesgo de desarrollar TRALI es mucho mayor cuando el hemodderivado proviene de una donante con estas características. Otra estrategia para la reducción del riesgo de TRALI es transfundir un producto de plasma tratado con solvente detergente o plasma SD en lugar de plasma fresco congelado. Este producto fue aprobado por la FDA en el año 2013 y se ha utilizado ampliamente en muchos países europeos. Y también tenemos las estrategias de mitigación del riesgo de TRALI por plaquetas y por glóbulos rojos, entre los que están el uso de glóbulos rojos más jóvenes, glóbulos rojos lavados o glóbulos rojos leucorreducidos. Eso es todo, espero se haya entendido la clase. Sé que es un tema complejo y un poco difícil de entender, pero sé que después de ver este video se les va a facilitar muchísimo la lectura del tema. Si les gustó la clase y quieren ver más videos así, suscríbanse al canal y síganme en mis redes sociales.